Bienaventurado día del Señor y feliz Navidad para todos. Históricamente, los cristianos reformados seguimos o nos adherimos al principio regulador de la adoración, que básicamente dice que vamos a adorar al Señor de la forma que Él ha designado en su palabra explícitamente. Y por eso, las iglesias reformadas solamente celebramos, por lo general, aquellas festividades que están explícitamente mencionadas en las Escrituras. Por eso el domingo es tan importante para nosotros. Y por eso yo a propósito siempre los saludo diciendo, bienaventurado día del Señor. Por esa razón es probable, si alguno ha estado buscando por internet, puede haber descubierto que las iglesias reformadas, por lo general, no celebramos la Navidad, pero eso no quiere decir que esté mal o que no todos los evangélicos reformados no lo hagamos. Algo que es clarísimo es que la Navidad está centrada en Cristo, por ende está profundamente arraigado con justa razón en la cultura cristiana. Y por esa misma razón los reformadores tuvieron una mente abierta con respecto a esta celebración. Lutero, por ejemplo, estaba totalmente de acuerdo con la celebración de la Navidad. De hecho, él la celebraba y veía en esta festividad una excelentísima oportunidad para predicar más del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Otros reformadores, como Juan Calvino, por ejemplo, están más del lado de los que no lo celebraban, pero personas como Juan Calvino tienen una postura más moderada de decir, dejemos que cada congregación decida si lo va a celebrar o no, que se guíe por la conciencia y la guía del Espíritu Santo. Yo en lo personal realmente no celebro la Navidad, aunque en cierta manera sí lo hago, porque tengo la costumbre de en esta época escuchar las canciones que hemos cantado hoy, las canciones navideñas. Y obviamente, al igual que Lutero, aprovecho la época para hablar del Evangelio de Jesucristo. Creo que Calvino tenía una postura bastante acertada al dejar que cada congregación y cada familia cristiana decida, guiada por su conciencia, si celebrar o no esta festividad que, al final de cuentas, nos habla de Cristo. Entonces, por esa razón, hoy quiero que leamos un pasaje que tiene que ver con la infancia de Jesús. Como todos saben, en realidad no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento de Jesús. La fecha del 25 de diciembre fue designada varios siglos después de su nacimiento, de su primera venida. Pero, de todos modos, es muy útil, aunque esta no sea la fecha real de su nacimiento, es muy útil recordar los eventos de la vida de Cristo, los que hace referencia esta época del año. Como generalmente se sabe, la Navidad, el 25 de diciembre, conmemora el nacimiento de Cristo. Lo que por ahí pasa un poco más desapercibido en nuestra sociedad es que el Año Nuevo ocurre exactamente 8 días después de la Nochebuena, porque conmemora la circuncisión de Jesús. El Año Nuevo entonces viene a apuntar a ese evento en la vida de Cristo, su circuncisión. Y por esta razón quiero que hoy leamos un pasaje que nos cuenta lo que vivió Jesús algunas semanas después de su nacimiento y circuncisión. Vamos a ir entonces al Santo Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas capítulo 2. Vamos a estar leyendo la porción que va de los versículos 22 al 35. Lucas 2, 22 al 35.
Así dice la palabra de Dios. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Este pasaje del Evangelio nos muestra, por un lado, a la familia de Cristo, por otro lado, este anciano y justo llamado Simeón, y en el centro de todo, por supuesto, está Jesús. Y la ocasión que los reúne providencialmente es la presentación de Jesús en el templo. Y el corazón de este texto es la profecía que Simeón hace acerca de la misión de Jesús. Lo primero que vemos en los versículos 22 al 24 es el buen ejemplo que nos deja la Sagrada Familia, esta familia de Cristo, con su vida de obediencia a Dios. El Evangelio nos describe a José, a María y a Jesús como una típica familia judía observante de la ley de Dios. En esta primera parte de la lectura, repetidas veces se nos dice que ellos fueron al templo en Jerusalén, subieron allá para cumplir con lo que la ley de Dios mandaba. Concretamente, subieron al templo para que María realizara el ritual de la purificación que las mujeres judías hacían luego de 40 días de haber dado a luz al hijo varón primogénito. Ese ritual acá cita un pasaje que está estipulado en la ley de Dios, en el libro de Levíticos. Y vamos a ir a ese pasaje. Libro de Levíticos, capítulo 12. Levítico, capítulo 12, en los versículos 6 al 8, nos cuenta: Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, o sea, al templo, al santuario, un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ellos y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, una para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Sea que tuviera hijo o hija, la mujer judía quedaba ritualmente impura. Tenía que esperar una cantidad de días
para purificarse ritualmente y entonces podía retomar ciertas actividades que implican el contacto con las demás personas, pero también la vida en comunidad, la vida de oración con el resto del pueblo. En el caso de tener un hijo varón, ese periodo de tiempo que había que esperar eran 40 días. Y ese fue el periodo que esperó María. Pero también fueron allí para la presentación de su primogénito varón, Jesús, conforme a lo que está ordenado también en la ley, en el libro de Éxodo. También vamos a leer ese pasaje, es Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, en el versículo 2 dice así: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. El Señor dice que los primogénitos, sean de animales o de personas, le pertenecen a Él, son consagrados a Él. Y más adelante, en los versículos 12 al 15, nos explica el significado de esta consagración. Versículo 12 dice así: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. Todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana: ¿qué es esto? ¿Por qué redimís al hijo primogénito? Le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Este ritual trataba de suscitar preguntas en los hijos para que tengan la oportunidad de conocer la historia de la redención de Israel, cuando Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto. Y eso es un anticipo de lo que Cristo haría con nosotros al redimirnos de un poder mucho más fuerte que el de Faraón. Este ritual era para consagrar los primogénitos al Señor. José y María, entonces, como vemos acá, fueron una familia judía fielmente observante de la ley de Dios. Como verdaderos creyentes, caminaron en obediencia a la palabra de Dios, la palabra del Señor, y pusieron en práctica todos sus preceptos, todos sus mandamientos y sus leyes. Todo esto nos demuestra que eran una familia temerosa de Dios y por lo tanto obediente a su ley. Pero además vemos que ellos dedicaron a su hijo a Dios. Y por eso sabemos que estos padres creyentes fueron unos padres que iniciaron a todos sus hijos en los caminos de Dios. De alguna manera el ejemplo de José y María me recuerda a lo que hacía el patriarca Abraham. Dios dice a Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. La familia de Cristo es para todos nosotros, para toda familia cristiana, un ejemplo a seguir. Si queremos saber cómo luce un hogar cristiano, podemos mirar a la familia de Cristo. Podemos mirar el buen ejemplo que tenemos en José y María. Y en esto creo que los padres, sobre todo, tienen una lección muy importante. Padres, aprendan de estos hombres piadosos de la Biblia a temer a Dios. No alcanza con profesar la fe correcta solo de labios. Hay que profesarla
también con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. Si tienen fe en Dios, pongan en práctica su palabra, sus mandamientos. Sean obedientes a la palabra de Dios y glorifíquenlo en todo lo que hagan, en todo tiempo y en todo lugar, porque toda su vida es como una ofrenda para Dios. Y continuamente ustedes están viviendo, como dirían los reformadores, coram Deo, en la presencia de Dios. Pero además, con su vida recta, son un ejemplo fundamental para sus hijos. Son un ejemplo de justicia, de rectitud, de santidad, de fe, de amor, de esperanza. Un ejemplo de responsabilidad, esfuerzo e integridad. Un ejemplo así, viviendo de esa manera, como auténticos cristianos, como auténticos creyentes discípulos de Cristo, estarán brindando la mejor educación a sus hijos. Y como dice el libro de Proverbios, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Aprendan también de José y María a cumplir con su deber como educadores en el hogar, de inculcarles a sus hijos todo el consejo de Dios. Eduquen a sus hijos en la palabra de Dios, para que ellos conozcan al Señor y sean salvos, y anden en sus caminos y les vaya bien en la vida. Es un precepto de Dios, nuestro Señor, que meditemos diariamente en su palabra, que lo tengamos siempre presente y que transmitamos a nuestros descendientes la palabra de Dios. Podemos ir a Deuteronomio capítulo 6, un pasaje central en las Escrituras y que de hecho es una de las frases más sagradas para el pueblo judío. Deuteronomio capítulo 6, en los versículos 6 al 7 dice así: Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, o sea, meditarás todos los días mi palabra, tendrás siempre presente al Señor en tu vida. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padres, si aman bien a sus hijos, asegúrense de inculcarle a sus hijos la palabra de Dios. El libro de Proverbios los anima y los exhorta diciendo: instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro, eso no está garantizando que los hijos de los cristianos serán cristianos, o al menos buenas personas y buenos ciudadanos. Lo que está diciendo es que el buen ejemplo de los padres y la buena enseñanza de los padres, esa buena influencia santa y piadosa, dejará una marca en los hijos y marcará una tendencia que es más probable que los hijos de los cristianos lleguen a Cristo y sean personas honradas en la sociedad. Los hijos que cuentan con un buen ejemplo cristiano de los padres difícilmente elijan otro camino cuando crecen y se independizan. Es un deber muy importante el que Dios le ha encomendado a los padres. Son la iglesia doméstica. Acá en el Evangelio de Lucas, Simeón entendió lo que significaba este bebé. Él sabía que Cristo Jesús venía a librarnos de nuestro cautiverio.
Pero no era un cautiverio bajo el yugo de un faraón o algún otro emperador, como Roma en aquella época. Era el yugo opresivo y destructivo del pecado. Y este anciano Simeón, inspirado por Dios, logró ver hacia dónde iría el fin de Cristo. Simeón, al igual que José y María, era un hombre justo y piadoso, dice la Escritura, lo que significa que él también era obediente a la ley de Dios y amaba mucho al Señor. Además, dice la Escritura que él esperaba la consolación de Israel. En la jerga judía de aquel entonces, esa expresión, la consolación de Israel, es una forma de decir el Mesías. Simeón, como buen judío que era, todos los días esperaba la llegada del Mesías. Y la Escritura también afirma que él tenía el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora, si recordamos, todavía Dios no había derramado su Espíritu sobre su pueblo santo. Sin embargo, de vez en cuando, él entregaba el Espíritu a algunos judíos para que obraran de forma profética. Y es por eso que este Simeón es movido por el Espíritu de Dios, precisamente para ver el principio del cumplimiento de esta profecía que se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y para luego comunicar un mensaje profético a los padres de Jesús. Es el anuncio del Mesías, de su llegada. En el Edén, cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia del hombre, el Señor le dijo a la serpiente tentadora que un descendiente de la mujer le pondría fin al pecado. Siglos más tarde, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que de entre sus descendientes habría un descendiente en particular que bendeciría a todas las familias y naciones de la tierra. Y luego, a un descendiente de Abraham, al rey David, le anunció que de su descendencia habría un rey especial. Y todos los profetas en adelante estuvieron hablando una y otra vez de este Mesías, este Cristo, este ungido de Dios, que vendría para libertar a Israel del cautiverio y para restaurar el reino de Dios en la tierra, trayendo paz, dando muerte a la muerte misma y venciendo al pecado. Finalmente, tras muchos siglos de espera, Simeón vio esa profecía tan esperada cumplirse en este pequeño y delicado bebé, en este Jesús que vino a través de una mujer. Esa mujer, esa descendencia que ya había sido anunciada a Eva, a Abraham, a David, por medio de los profetas. Por eso Simeón oró al Señor con gratitud y exclamó que ahora Dios ya lo podía dejar morir en paz porque Dios había cumplido con su promesa y él ahora había visto con sus propios ojos la salvación de Dios al Salvador. Él vio a Jesús, lo reconoció, se dio cuenta de quién era, creyó en él y al final, aunque no nos cuenta el Evangelio, pero es fácilmente deducible, él murió con gozo y paz. Como hombre de Dios lleno del Espíritu Santo del Señor, él sabía a qué había venido Jesús. Entendió que el nacimiento de Cristo significaba que Dios se había negado a dejarnos
morir en nuestro pecado. Simeón sabía que Cristo venía a librarnos de nuestro cautiverio, bajo el pecado, y sabía cuál era el costo de nuestra redención. En los versículos 33 al 35 leemos además un claro adelanto de lo que serían los sufrimientos que atravesaría Jesús a lo largo de su ministerio, y en especial un anuncio de la cruz. Versículos 33 al 35 de Lucas 2. Vamos a leer de vuelta esa parte. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él decían. Simeón los bendijo y dijo a la madre, a María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Existe una pintura de un célebre artista del siglo XV, se llama Roger van der Weyden, que expresa realmente a la perfección la esencia de la Navidad y de este evento en la vida de Cristo. El cuadro que él pintó y al que hago referencia es un tríptico, o sea, un cuadro que viene en 3 partes. Es el tríptico de la adoración de los Reyes Magos. La imagen de la izquierda representa la anunciación a María del nacimiento de Jesús. La imagen de la derecha representa la circuncisión de Jesús. Y en el medio, y ahí es donde está lo curioso, está la conocida escena de la natividad de Jesús, en un pesebre, rodeado por su familia, por los animales, y recibiendo la visita y la adoración de los Reyes Magos. Esta parte central del cuadro, la más grande, es la típica escena navideña que vemos en el pesebre. Pero si uno presta atención al cuadro, en el fondo de esa pintura, sobre una pared, detrás de los padres de Jesús, se ve colgado un crucifijo. Es un detalle anacrónico, porque no existían los crucifijos en Israel en esa época. No tiene mucho sentido al principio. Pero en realidad este artista estaba comunicando la esencia de por qué vino Jesús al mundo. Jesús, el Cristo, vino a morir por nuestros pecados. El propósito de la Navidad es terminar en el evento de la Pascua, en la crucifixión. Simeón le dijo a María que ese era el propósito para el cual Dios había enviado a Jesús al mundo. Y le dice que será como si una espada atravesara su propio corazón, que su hijo sería rechazado. Sin duda estas palabras deben haber sido muy difíciles de asimilar para esta madre primeriza. Que ya de entrada te digan que tu hijo viene para ser rechazado y crucificado, no debe ser nada agradable. Yo realmente no puedo dimensionar lo que debe haber significado eso para ella. Me imagino que tampoco debe haber sido fácil para Simeón decírselo. Pero él le dijo que Dios había enviado a Jesús para salvar a muchos en Israel, pero también para condenar a muchos en el mismo pueblo. Cristo sería una señal de advertencia que llamaría a todos al arrepentimiento, para que abandonemos nuestros pecados y nos volvamos a Dios con fe en Jesucristo y en lo que Él haría por nosotros. Pero si no escuchamos esa advertencia, lo único que queda para nosotros es una segura condenación, el juicio de Dios
la condenación eterna. Y es un justo juicio por causa de nuestras rebeliones contra la ley de Dios, de nuestros pecados, de nuestra desobediencia contra Dios. Le dice que muchos estarían en contra de Jesús. Y acá viene algo interesante y a la vez contradictorio. El mundo entero celebra el nacimiento de Jesús con alegría, con fuegos artificiales, hoy no tanto, pero odian a Jesús y rechazan su evangelio. Hasta hoy se cumple esta palabra de Simeón. Él será para levantar a muchos para la salvación, pero será también para caída de muchos, para condenación de muchos. Y será una señal de advertencia que muchos rechazarán. Cristo, al igual que Moisés, también divide las aguas, aunque en un sentido más figurado. Él divide al mundo en redimidos y condenados. Hay gente que lo sigue y gente que lo rechaza. Jesús es una de esas figuras históricas que se destacan porque o generan amor o generan odio, pero jamás indiferencia. Cristo divide. Divide nuestra historia. Literalmente dividió la historia en antes y después de Cristo, pero más aún divide nuestras historias, nuestras vidas, en un antes y un después de Él. Él marca un antes y un después de nuestras vidas. Y me encanta cómo lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21, y lo voy a leer en una traducción que se llama Traducción en Lenguaje Actual, porque lo dice de una forma bastante clara. 2 Corintios 5, 14 al 21 dice: el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano, y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia, que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, reconcíliense con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Cristo nos transforma, nos cambia, marca un antes y un después en nuestras vidas. Andemos entonces en una nueva vida. Abandonemos el pecado por completo y sigamos a Cristo. Como dice la Escritura, persigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El nombre de Cristo, Jesús, significa salvación de Jehová. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores, vino a salvarnos a nosotros. Pero exige que nos arrepintamos de nuestros pecados de todo corazón y que tengamos fe en Él y solamente en Él, confiando en su obra en la cruz. Puede que el niñito Jesús, como algunos dicen, de la Navidad, sea muy agradable, muy simpático, ahí alegre, con los brazos levantados, como aparecen en algunas pinturas. Pero ¿qué hay con
el Jesús crucificado y resucitado. No importa si te agrada el niñito Jesús, si te enternece esa imagen de Navidad, lo importante es cómo respondes al Jesús que fue a una cruz. No te confundas, el mensaje de la Navidad es mucho más que noche de paz y noche de amor. Los cristianos de Oriente se saludan en la Navidad con un saludo muy peculiar. No dicen Feliz Navidad, dicen Felices Pascuas. Por esto mismo, porque entienden a dónde apunta la Navidad. Apunta hacia la Pascua, apunta hacia la crucifixión, a nuestra redención. Igual que ese cuadro de este artista Roger van der Weyden. El mensaje es el mismo en Pascua y Navidad. Es el Evangelio de Jesús. El niño Cristo nació para morir en esa vergonzosa cruz por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros. Simeón le dijo a María que aunque Jesús vino a salvarnos, muchos estarían en su contra. Y así se sabría lo que en verdad piensa cada uno. En eso Jesús me recuerda al rey Salomón, que en un juicio muy hábilmente sacó a la luz el corazón de dos mujeres. ¿Quién era la verdadera madre de un niño? Jesús hace algo parecido, pero aún mucho más profundo. Él saca a la luz lo que hay en nuestros corazones. Si de verdad amamos a Cristo y le obedecemos, o si en realidad todavía somos pecadores, dignos del juicio de Dios, de su condenación, y por lo tanto necesitados urgentemente de la salvación que ofrece Cristo. La Navidad es la garantía, la seguridad del perdón, la garantía de nuestra salvación y la esperanza de la vida eterna. La Navidad y el Año Nuevo se centran en Jesús. Y la historia que nos recuerda este pasaje de la Escritura es una historia de encuentros con Jesús. Encuentros que terminaron con vidas cambiadas. Encuentros en los que Jesús transformó vidas aún desde la cuna. Vidas que Él rescató por amor, para brindar perdón, vida, paz, amor y libertad. Y yo soy un testigo bastante literal de eso. Cuando yo era pequeño, tenía 3 o 4 años, mi madre y mis hermanas estaban armando el pesebre. Y yo recuerdo que me enojé mucho, porque el niñito del medio representaba a Jesús y no a mí. Y yo no entendía por qué una fiesta donde me regalaban cosas a mí tenía que tener como protagonista a otro niño. Y literalmente, y muy conscientemente, yo dije que odiaba a Jesús. Y lo decía muy en serio. Y creo que en gran medida mi infancia se guió mucho por eso. Porque hasta los 12 años yo no quería saber nada con Dios. Es más, conscientemente ya a esa edad sabía que me convenía ser ateo para no tener que lidiar con mi conciencia y mis pecados. Pero gracias a Dios, Cristo me quebrantó y me salvó a los 12 años. Y no sé si fue en Navidad, pero fue cerca. Era verano. Cerca de la Navidad era. Esas cosas que hace Dios. Hoy, gracias a Cristo, gracias al Señor nuestro Dios, yo puedo decir como Simeón que puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Dios. ¿Buscas a Dios? ¿Buscas su consuelo? Tal vez buscas su bendición o su protección o su liberación. ¿Pero alguna cosa estás buscando de Dios?
no te quedes con la imagen del pesebre nada más. Ya no mires al pesebre porque Jesús ya no está ahí. Tampoco busques en la cruz o en la tumba porque están vacías. Mira al cielo, al gran trono celestial. Allí está Él, vivo y reinando. Lo verás coronado de gloria con un nombre que es sobre todo nombre. El niño que vino a un establo, de adulto fue levantado en una cruz de vergüenza y ahora vive y reina para siempre. Está sentado en su trono a la diestra de Dios el Padre. No te quedes con esa imagen dulce e inocente del bebé en el pesebre. Ese niño creció, su voz ahora es potente, con autoridad. En Apocalipsis vemos al final a Jesús glorificado, poderoso. Vemos a Dios. Ante el niño Jesús, los hombres hoy se enternecen. Pero ante el Cristo resucitado y glorificado, la creación entera se arrodilla y adora. En este domingo después de Navidad, recordemos que ha venido nuestro Salvador. Y como cantamos hoy, regocijémonos. Que la tristeza ya no tenga lugar. Llenémonos del gozo de la salvación. Donde el miedo reinaba, que ahora reinen la fe y la esperanza que tenemos en Cristo. Y la confianza en nuestro Salvador. Donde había dolor, que nos cure y nos fortalezca el consuelo de Dios. Donde había opresión, esclavitud, muerte, destrucción y desolación, que ahora gobierne la libertad verdadera que solo Cristo puede dar. Donde vemos la oscuridad de la duda y la incertidumbre en el futuro, que resplandezca la luz de la santa sabiduría de Dios, que es en Cristo Jesús. Que los pecadores nos alegremos al recibir el perdón de Cristo. Como cantamos hoy, venid y adorad. Vengan todos a Cristo. Venga el pecador necesitado de salvación. Venga el cansado a Cristo, que le dará fortaleza, que es nuestro reposo. Que el afligido venga a Cristo el Consolador. Que el débil venga a aquel que es nuestra fortaleza, el poderoso. Que el solitario venga a Cristo llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos todos a Cristo y adorémosle. Al igual que esos reyes magos, rindamos adoración a nuestro Señor. Vamos a nuestro Rey y Salvador y seremos benditos todas las familias y naciones de la tierra. Recibamos su amor y su redención y que solo a Dios sea toda la gloria. Gracia y paz.